del apóstol San Juan, y vamos a buscar el capítulo 5. Y se trata de que Jesús sanando un paralítico. Y quiera o no, a veces nosotros nos damos cuenta que dentro de la iglesia también podemos encontrar una parálisis, bien sea espiritual, bien sea del alma, bien sea monetaria. Aquí nos está una buena lección esta mañana y dice la palabra así, déjame leerla. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Vamos a ponernos de pie para la palabra, hermanos, por favor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Le contesta: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Oremos. Padre amado, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el hecho de que tú viniste a esta tierra, Padre, y tomaste la forma de un hombre, Señor, para traernos la salvación, Señor, y traernos ese mensaje directo de tu Padre, que sin ti, Señor, no podemos llegar a ver al Padre. Y gracias por tu misericordia que tú tuviste y tú enseñaste a tu pueblo, de manera que por todo este tiempo, Señor, tenemos la esperanza de una nueva vida. En Cristo Jesús te lo damos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Fíjense a ver, dice la palabra que en San Juan, el capítulo de San Juan, que Jesús subió a Jerusalén y había una fiesta. Una cosa que vamos a hablar de que cuando hablamos en el libro de San Juan, siempre veremos la palabra que subió. Y mucha gente piensan y se dicen, pero que era una colina, era una montaña o qué. Pero estudiando la palabra dice que el viaje a Jerusalén era siempre una subida, no por su altura, sino por el nivel del mar. O bien sea, sino por su importancia en la ubicación del templo, por ser la sede de la nación. Ese era el motivo porque los judíos mencionaban y Jesús subía, o bien sea que se trasladaba para aquel lugar. ¿Por qué? Porque el templo sagrado se encontraba en ese lugar. Y habla de que iban a celebrar una fiesta. Pero aquí no nos da la especificación de qué tipo de fiesta es. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos en el libro de San Juan que la fiesta principal de los judíos era la Pascua. Y Jesús iba a visitar una fiesta que podía ser otra fiesta cualquiera. Pero si miramos la historia de Jesús, que antes de Jesús tomar la decisión la cual está tomando, y vamos a ver su recuento de antes, su primer milagro que tuvo fue en el de Caná, donde Juan nos dice que él hizo unos cuantos milagros o señales. Muchas personas en la Biblia le hablan como señales. Dice que la primera señal o el primer milagro de él fue aquella cuando fue a Caná y tomó el agua y la convirtió en vino. ¿Cuál fue la reacción? Yo estaba leyendo un libro de Josefo
que cómo fue la reacción de las personas en Caná cuando aquella fiesta en un pueblo pequeño y se extendió la información muy rápido, porque tenemos la tendencia que cuando tenemos un pueblo pequeño como Tampa, si usted hace algo malo en Tampa o hace algo bueno en Tampa, ¿qué tiempo dilata para que la gente lo sepa? En fracciones de segundo. Pues al Jesús convertir el agua en vino, pues trajo la reacción de que muchos dijeron, oye, allí hay un hombre que tú lo puedes invitar, porque si hace falta vino y hay agua, lo tornan vino. Y también dice Josefo que para aquellos que hacían el vino, él vino a ser de contradicción para ellos, lo cual eran los judíos, porque ellos decían que entonces él nos va a quitar el negocio a nosotros. Y al ser el primer milagro que Jesús hizo, luego se trasladó a otros lugares donde sanó al siervo de aquel que era del rey. Pero vamos a ver el escenario. Dice el versículo 2, dice el versículo 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban del movimiento. Pero el versículo 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Qué es lo que es un estanque? Ahora nos están hablando aquí de que cerca de la puerta de las ovejas, nosotros hemos hablado de qué significa la palabra puerta. Aquel entonces, vemos que en Nehemías, en el libro de Nehemías, habla de la puerta que tenía en el capítulo 3, verso 1, dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hanel. ¿Qué es lo que era la puerta? ¿Qué significaba la puerta para ellos? Que entonces vemos que dice que allí ellos habían construido un estanque. Nosotros conocemos como estanque como algo, como una piscina. Eso es lo que era. El estanque se refería a una piscina bastante grande en la cual yacía la multitud de enfermos. Y el estanque se llamaba Betesda, que en griego decía que se llama, el nombre de Colum Betra. Vamos a ver qué estanque, qué hacía ese estanque aquí. En estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Hermanos, yo no sé cuál es su condición de hoy. No sé en realidad si usted tiene una parálisis, si tiene una ceguera espiritual, si tiene algo en su vida que le molesta o algo que tiene alguna enfermedad que usted quisiera estar allí donde está el estanque de Betesda. Pero sí reconocemos que el Señor llegó a un momento bien preciso y adecuado cuando estaba la necesidad. ¿Y qué hacía el estanque? ¿Cuál era su parte principal del estanque? En el pórtico se encontraban, nadie sabe qué tipo, eran millares. Se dicen que eran millares, porque todos los de aquella área que sabían cuando Jesús venía, se había crecido la multitud y querían estar allí para estar enfermos. Y dice la palabra en el verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Ahora, aquí hay un punto bien importante, porque ese ángel venía y nadie estaba seguro cuál era la hora que el ángel descendía. Lo mismo es que nosotros no sabemos a qué hora va a venir el Señor.
Lo que nos está advirtiendo en este momento es que cuando llegue el momento y la hora, tenemos que estar preparados para cuando llegue el Señor, que no digamos, ay, me quedé atrás. Hermanos, ¿están comprendiendo lo que está sucediendo en este caso? Dice él que, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, ¿qué sucedía? Quedaba sano. Oiga, nosotros tenemos los privilegios hoy en día de que podemos decir que si tenemos alguna enfermedad que es curable, podemos ir a un hospital, podemos visitar a un médico, pero ¿cómo vivían esas personas ese tiempo? Cuando tú tienes una enfermedad tan crónica como esa, una parálisis de tanto tiempo, y tú tienes que esperar, y tu esperanza es estar cerca de esa piscina. Porque miren cómo dice la palabra. Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y la historia dice que, y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, que a lo mejor es un tiempo la cual una persona aquí que si está enferma por 20 minutos, por 20 días, los primeros que acude a su médico o acude al seguro social o acude a cualquier sitio de emergencia y enseguida tiene alguien que puede asistirle. Pero este hombre con esa parálisis de 38 años y que no podía hacer nada, porque entonces él tenía la competencia de que también habían otros que estaban enfermos como él, otros que se agitaban más rápido que él. No sé cuál es la enfermedad tuya hoy, porque a veces dejamos pasar las cosas. Podemos tener una enfermedad mental, algo psicológico, tenemos el temperamento y subimos desde pequeño, llegamos a la edad mía y todavía estamos iguales o peores, porque a veces cuando llegamos a cierta edad como que se nos avanza y decimos, no, que yo soy así. No, tú puedes hacer así, pues tú puedes cambiar. Si tú vienes al Señor, te da la oportunidad de cambiar. Y este hombre quedaba allí, yacía, y él dijo, no tengo. Y había allí, dice, cuando Jesús lo vio acostado, o bien sea que Jesús tiene la muchedumbre alrededor de él, y él está pasando, y él ve a este hombre acostado, y podemos observar que la palabra de Dios nos dice que en ningún momento Jesús le tomó pena. No fue y le dijo, mira, bendito men, que ¿cómo te ves? Me da pena tu condiciones. Sino que Jesús fue donde él, y dice la palabra, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, y le hizo la pregunta, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser sano? ¿Qué? Y si te hace una pregunta, vamos a suponer que tú estás bien enfermo, tienes un cáncer y que el doctor dice que tú te vas a morir, que una parálisis que no puedes moverte, y el doctor dice, bueno, por medio de esta cirugía te vamos a levantar en 20 minutos. ¿Qué tú le dirías al cirujano? Hazlo, atiéndeme inmediatamente. Pues él le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuál es el problema de él? En realidad, ¿cuál es el problema de él? Parece que era súper lento. Porque si en 38 años tú sabes que ese estanque, cuando se mueve, el primero que entra se va a sanar, ¿cuál sería la idea de hacer?
38 años. Quiere decir que cada año me acerco más. Cada año me acerco más. Y llego a ciertos puntos que cuando el estanque comience a moverse, alguien me empuja para adentro. O busco ayuda. ¿Por qué nosotros hemos de mantener una enfermedad o un dolor por largos años en nuestra vida? Cuando tenemos una manera o una forma de cómo solucionarla. Cuando tenemos formas de resolverla. Si tú te sientes enfermo hoy, hermano, yo no sé a quién yo le hablo, te sientes cabizbajo, triste, melancólico, o tú crees que tú no puedes hacer nada, en vez de añorar, levántate y haz algo. Porque caído tú no puedes hacer nada, hermano. En el suelo tú no puedes decir, bueno, algún día. No, levántate y haz algo. Porque cuando tú te levantas y haces algo, entonces el Señor trabaja contigo. Pero que si ese paralítico se hubiese quedado, hubiera muerto paralítico toda su vida. Pero él le preguntó al Señor, no tengo a nadie. No tengo alguien que me pueda ayudar. No tengo familiares. Pero otra pregunta hace la Biblia. ¿Y cómo llegó allí? ¿Y cómo llegó cerca del estanque? De manera que alguien hubo que haberlo traído ahí. Me apareció como a veces nosotros llevamos a personas al hospital. Muchas personas de nosotros llevamos a nuestros enfermos al hospital y le decimos, bueno, que se encarguen los médicos. Y a veces volvemos a los 3 y 4 días. Y eso fue lo que le pasó al paralítico. Que las personas que lo llevaban se olvidaban de él. Y cuando venían y preguntaban, decían, ¿y qué te pasó? Nada, llegó otro y se sanó. ¿Cómo se va a sanar si no tiene ayuda? ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que necesitan la ayuda espiritual ahora mismo y no le damos la tendencia necesaria? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús nos está diciendo esta mañana, levántate, no te quedes ahí, levántate y haz algo para remediar tu causa. Que en las lamentaciones nosotros no vamos a remediar nada. Y oye lo que dice la palabra, dice que y al instante que aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. O bien sea con una parálisis de 38 años, nosotros no podemos imaginarnos cómo era posible de que ese hombre podía levantarse con toda su fuerza natural y caminar. Piénselo. Muchos de nosotros caemos en una cama por un mes y vamos al hospital, y cuando llegamos a la casa, principalmente los hombres, somos tan ñoños que la esposa tiene que movernos para arriba y para abajo. Ay, no puedo, me voy a caer. Y solamente estuvimos enfermos una semana. Así que imagínese usted, este hombre paralítico, que supongamos que no tenía fuerzas en sus coyunturas, se paró y caminó y hasta corrió. Pero solamente podía hacerlo por medio del poder de Jesucristo. Y eso es lo que el poder de Jesucristo nos da a nosotros. Nos levanta, nos pone a caminar y nos pone hasta a correr, hermanos, cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Dios es bueno. Y dice en inglés, God is good. Y dice, en todo momento, in all times. Siempre Dios ha sido grande, misericordioso.
Pero aparte de la historia de eso, a veces tenemos personas que no agradecen nada. Porque fíjate, ve, este hombre paralítico por 38 años, a lo mejor pasan por ahí y dicen, bendito, me da pena el pobrecito como está tirado ahí y nadie lo ayuda. Como lo mismo hacen con nosotros. El hermano no tiene trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no hacemos algo por él? ¿Por qué no hacemos algo por alguna familia en necesidad? Y somos cristianos. Llegaron los judíos y le preguntaron, oye, pero tú no eras el paralítico que se acostaba allí. Por sorprendido. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te paraste? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y el hombre, con esa alegría, como a veces nosotros nos gozamos en la iglesia, cuando llega un hermano perdido, que llega del mundo, y cuando acepta a Cristo como su Salvador, nosotros decimos, gloria a Dios y aleluya. Cuando un hermano o una hermana andaba en la oscuridad, y llega y recibe al Señor, y nosotros nos alegramos, nos gozamos. Pero también hay algunos que dicen, mira tanto que era y tanto que hacía, y que ahora es que convertido. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos un Dios tan poderoso, que una vez que nosotros le hemos aceptado a Él, todas las cuentas quedan borradas. Amén. Entonces los judíos, aquel que había sido sanado, porque era un día de reposo, se pusieron en guerra. Aquí el apóstol nos dice que los judíos, pero cuando él menciona la palabra judíos, acuérdense que la mayor parte de los que estaban enfermos, paralíticos, ciegos, Jesús, todos eran judíos. Así que, ¿por qué se refiere Juan en su libro a los judíos? Eso es algo que nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que entender el contexto de dónde viene. Dice que los judíos, en el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O bien sea, que a ellos no le importaban la sanación de él. A ellos mucho menos les preocupaba lo que sucedió. Ellos lo que querían saber es de que, ¿cómo es posible de que el día de reposo, el día de descanso, el sábado, tú te levantas? ¿Te han levantado a ti? Y él les respondió, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Yo tengo una pregunta que hacerle a muchos de ustedes, hermano. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor con todo nuestro pecado y con nuestra carga, y cuando recibimos al Señor y nos bautizamos y recibimos toda la gloria y vemos el cielo abierto, ¿con quién la compartimos? Le hacemos saber a alguien de que la grandeza que Dios ha hecho en nuestra vida por nosotros, ese cambio radical. Porque se espera de que nosotros como cristianos que somos y andamos en fe, debemos ser gentes especiales. Gentes que cuando la gente se comunican con nosotros, pueden decir, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser como esa hermana. Como Jesús lo hizo. Él le dijo, ve y no le diga nada a nadie. Porque él era un mensaje en sí. Él no tenía que decir más nada. Con simplemente verlo parado y caminando, él daba el mensaje de que él estaba
sano y salvo. Y eso que la Escritura no nos dice que él era cristiano. Lo que sí nos dice la palabra de Dios, la misericordia que tuvo Jesús. Y mire cómo son las cosas, dice la palabra que el mismo que fue sanado, ni sabía quién fue la persona que lo sanó. Él ni conocía a Jesús. Y muchos de ustedes conocen la palabra de Jesús. Pero hay alguien, aparte de ustedes, que por medio a ti conoce a Jesús hoy. ¿Hará usted el esfuerzo para que otro hermano, otra persona perdida, otra persona que no conoce de Dios, que no conoce la palabra, que tú hagas el esfuerzo de que ellos conozcan qué ha hecho Dios en tu vida? Porque ese debe ser un trabajo de nosotros. La iglesia de la Nueva Esperanza, que cada día tenemos un pastor que predica la palabra. Y si nosotros como voceros, mensajeros, estudiantes de la Biblia, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es el derecho que nos da Jesucristo en esta mañana? De ir a toda la parte de Tampa y testificar la obra que Dios está haciendo aquí. Que muchas personas sepan que aquí nosotros, como cristianos, reconocemos la deidad de Dios. Pero antes de terminar la historia, dice la palabra que un día se encuentra el paralítico y Jesús. Después le halló Jesús en el templo, porque ahora quiere ir al templo, él va a visitar el templo, él quiere que todo el mundo sepa que, hey, mira, yo fui el paralítico. La fama de hoy en día, él es. Y le dice Jesús, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, aunque nosotros llegamos a ser cristianos, esto se trata de nosotros, porque ya nosotros recibimos la salvación. Muchos de nosotros fuimos bautizados bajo el Espíritu y no podemos retroceder, porque dice un himno, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Nosotros no podemos retroceder al sistema de vida de nosotros de antes. Siempre tenemos que seguir adelante, siempre adelante con el Señor. Yo por mi parte le doy la gratitud al Señor de que cada día con esfuerzo y sacrificio, porque es una cosa, esfuerzo y sacrificio, trato de conocerlo más y más. Y Señor, me levanto delante de su presencia y le digo, Padre, heme aquí, soy tu siervo, enséñame algo nuevo. Esta semana con el pastor me dijo, bueno hermano, si quieres puedes tomar la palabra. Yo dije, yo quiero del paralítico. ¿Por qué el paralítico? ¿Por qué el enfermo? Por las necesidades que tenemos, hermanos. Las necesidades de llevar el evangelio a cada persona. ¿Está tú o está usted preparado para recibir a Cristo Jesús en este día? Jesús siempre tiene la mano llamándonos. Y Él quiere que todo aquel voluntariamente venga donde Él. Fíjate a ver que al paralítico fue la única persona que Jesús no fue directamente donde Él, sino le dijo, levántate. Y porque Él creyó y Él tuvo fe en la palabra de Jesús, Él se levantó
y caminó y hasta corrió. En esta mañana, ¿cuál es tu problema? Porque yo sé que a lo mejor tengamos un problema mental, financiero, de salud, y por orgullo decimos, yo no le digo a nadie nada a mi problema, pero Jesús sí lo conoce todo. Mi Dios sabe la vida tuya y la mía principalmente. Así que, hermano, en esta mañana, ¿tienes alguna aflicción? Ven a Jesús. ¿Tienes alguna necesidad? Te está esperando. Así que, hermanos, con eso en mente, yo no sé de lo que tú sufres. Yo no sé lo que tú tienes. Yo no sé si tu matrimonio está bien. Yo no sé si tus hijos se están portando bien. Yo no sé de tu vida. Pero tómalo en condición de que Él lo sabe todo. Y Él es bueno. God is good. Y Él es bueno en todo tiempo. Que Dios me lo bendiga, hermanos.